Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tipo de biomoléculas a los cuales se llaman lípidos. Los lípidos son también llamados comúnmente como grasas. Son moléculas que son hidrófobas, es decir, que no se mezclan con el agua, por lo tanto son insolubles en solventes polares como lo es precisamente el agua. Sin embargo, sí pueden disolverse en solventes orgánicos no polares como son el alcohol, el éter, la acetona y el cloroformo. Están formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno y pueden incluir algunos otros elementos como el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Dentro de los seres vivos juegan varias funciones. El principal de ellos es como un almacenamiento de energía. Además, forman los recubrimientos impermeables en plantas y en animales y son componentes esenciales de la membrana celular. Además, también juegan el papel de hormonas, funcionan como hormonas. Los lípidos los podemos clasificar básicamente en dos tipos: los saponificables, o bien también llamados ácidos grasos, y los insaponificables, es decir, que no contienen ácidos grasos. Los saponificables, por su lado, se pueden dividir en simples, que son los triglicéridos o grasas neutras, y los séridos o ceras, y complejos, que dentro de los cuales encontramos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Y dentro del grupo de los insaponificables tenemos a los esteroides, a los terpenos y a las prostaglandinas. Vamos a empezar a ver los triglicéridos. Los triglicéridos son moléculas formadas por una molécula de glicerol más 3 cadenas de ácidos grasos. Se sintetizan a través de una reacción de deshidratación, es decir, al momento en que estas 3 cadenas de ácidos grasos se unen con el glicerol, van a producirse 3 moléculas de agua. Por esto se llama una reacción de deshidratación. Los triglicéridos están presentes en grasas y aceites cuya función básica es el almacenamiento de energía, ya que por cada gramo de este tipo de lípidos se pueden obtener hasta 9 calorías. Son las moléculas de las que más calorías se pueden obtener de todas las que puede utilizar el cuerpo como energía. Las grasas en los animales, tenemos por ejemplo a la mantequilla y a la manteca, son este tipo de lípidos, los ácidos grasos saturados, los aceites de semillas y plantas como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, etcétera, y los ácidos grasos insaturados. Y las ceras, por otro lado, son las que forman el recubrimiento de hojas y tallos que impermeabilizan el pelaje de mamíferos y el exoesqueleto de insectos, y también con el que se forman, o las abejas forman sus panales, y son grasas muy saturadas, por lo que físicamente nosotros las encontramos como sólidos a temperatura ambiente. Después tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas que están formadas por una cabeza polar, es decir, una parte hidrofílica que sí puede mezclarse o disolverse con el agua, que está formada por un grupo funcional que puede ser variable dependiendo del fosfolípido del que estemos hablando, por un grupo fosfato. Después tenemos un esqueleto de glicerol, que es otro tipo de moléculas, y finalmente 2 colas de ácidos grasos, que son la porción hidrofóbica de los fosfolípidos. Es decir, esta molécula, si ustedes se fijan, tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. A este tipo de moléculas nosotros les vamos a llamar anfipáticas. Justamente eso es lo que significa, que tienen una porción hidrofílica y otra porción hidrofóbica. Los fosfolípidos forman parte de las membranas celulares. Si ustedes recuerdan sus clases de biología de la secundaria, les hablaban de que las membranas celulares estaban formadas por una doble capa de fosfolípidos. Y justamente, si ustedes se fijan aquí, como a nosotros suelen representarnos esta doble capa de fosfolípidos, son como estas
pequeñas cabecitas con dos como patitas, que son justamente esta cabeza polar o porción hidrofílica de la molécula de fosfolípidos, y las dos patitas que nosotros vemos hacia el centro de la membrana son estas colas de ácidos grasos, que es una porción hidrofóbica. Entonces, nosotros así es como tenemos o como están conformadas las membranas celulares, por esta doble capa de fosfolípidos, acomodándose las cabezas polares hacia el exterior de las membranas y las cadenas no polares o hidrofóbicas hacia el centro de la membrana. Entonces, como lo decíamos, los fosfolípidos son componentes de las membranas celulares tanto en la célula vegetal como en la célula animal, y participan en la regulación de la entrada y salida del material de la célula. Es decir, estos fosfolípidos o esta doble capa de fosfolípidos es lo que le da a la membrana su característica de ser selectivamente permeable. Es decir, solo algunos componentes entran y algunos componentes salen y otros no. Después tenemos a los glucolípidos. Los glucolípidos están formados por un monosacárido, como vemos aquí, es decir, una porción de azúcar o de un carbohidrato, y una porción de un tipo de compuestos que se llaman ceramidas. De nueva cuenta, esta porción del monosacárido es una porción hidrofílica y la porción de la ceramida es una porción hidrofóbica. Las ceramidas tienen un comportamiento similar a los fosfolípidos y son componentes importantes de las membranas celulares, específicamente en las neuronas. Se sitúan en la cara externa de la membrana celular, es decir, en esta doble capa de fosfolípidos que nosotros veíamos. En la parte externa se van a encontrar estas moléculas de glucolípidos, y ahí lo que realizan es una función de relación celular, es decir, son receptores de moléculas que van a dar lugar a respuestas celulares. Después tenemos a los esteroides. Los esteroides tenemos dos tipos de compuestos. Por ejemplo, a los esteroles, como es la molécula de colesterol, es un esteroide, cuya función principal es que forma parte de las membranas celulares, es un componente principal de la vaina de mielina, que es una membrana lipídica que envuelve a las fibras nerviosas y que ayuda a acelerar el impulso nervioso. El colesterol es sintetizado en el hígado a partir de ácidos saturados y también lo podemos obtener a partir de la dieta. A pesar de las funciones que cumple, si nosotros lo tenemos en altas concentraciones en sangre, nosotros ya sabemos que puede traer consigo ciertos problemas, como puede ser la arteriosclerosis. Por otro lado, tenemos a las hormonas esteroides o esteroideas, que son hormonas que se secretan en las glándulas suprarrenales y en los órganos sexuales. Un ejemplo de este tipo de hormonas es la testosterona, que se forma a partir de colesterol en ovarios, testículos, corteza suprarrenal y en otras glándulas, y tiene una gran variedad de funciones en el organismo. Por otro lado, tenemos a las prostaglandinas, que son este tipo de moléculas que nosotros tenemos aquí, que está compuesta por un anillo ciclopentano, es decir, si ustedes ven aquí este tipo de compuestos que nosotros representamos generalmente con un pentágono, se les llama ciclopentanos, que en algún punto llegaremos nosotros a ver en química orgánica, y tiene dos cadenas alifáticas, es decir, dos cadenas de compuestos de carbono e hidrógeno. Este tipo de lípidos tiene una gran actividad biológica a nivel celular sobre varias funciones, como son secreción de ácido en el estómago, contracción y relajación de músculos, regulación de la temperatura corporal, agregación de las plaquetas sanguíneas y el control de la inflamación y de la permeabilidad vascular. Después tenemos a los terpenos. Los terpenos son constituyentes de algunos vegetales y
Estos le confieren a estos vegetales el olor y sabor característicos. Los terpenos son a los que en ocasiones se les llama como aceites esenciales. Por ejemplo, este que ustedes tienen aquí es el limoneno, que es un aceite esencial que justamente como su nombre lo indica se encuentra en el limón. Son componentes importantes de estos aceites esenciales que son derivados de dichos vegetales. Por ejemplo, tenemos terpenos como, algunos terpenos son el alcanfor, el limoneno, el mentol, y están presentes en el aceite de alcanfor, de limón y de menta en ese orden. Tenemos otro tipo de terpenos como es el fitol, que se encuentra en la clorofila. El caucho o hule natural también es un terpeno. Algunos pigmentos carotenoides, es decir, son moléculas que absorben la energía en la fotosíntesis y originan colores amarillos y naranja, por ejemplo, en las zanahorias, en las hojas de los árboles durante el otoño y en algunos otros materiales vegetales, como en este caso tenemos por aquí al caroteno, al beta-caroteno, que después forma parte de las vitaminas, de la vitamina A. Entonces, los terpenos también son parte importante de las vitaminas llamadas liposolubles, como son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Estas vitaminas se sintetizan a partir de los mismos precursores de 5 carbonos que los terpenos, es decir, ese ciclopentano que nosotros veíamos en la diapositiva anterior. Y los carotenos vegetales también son precursores de la vitamina A, la cual se encuentra solamente en los vegetales.